Bueno, saludos a todos, a todas que nos sintonizan en esta entrevista. Gracias a Juan Antonio Fernández, candidato a diputado del MLP, que nos acompaña el día de hoy desde Guatemala. Este compañero sociólogo guatemalteco con maestría en gestión de políticas públicas por la Universidad de Lisboa en Portugal. También profesor universitario, columnista de prensa. Y nos acompaña el día de hoy, don Juan Antonio. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Joaquín, y gracias a Voces Nuestras por este espacio alternativo de comunicación para poder llevar el mensaje no solo a Guatemala, sino a diferentes lugares de América Latina. Así es, y ya entrando en materia, don Juan Antonio, porque el tiempo apremia y eso va a ser una constante, no solo en tiempos electorales. Está convocada para el 25 de junio, domingo 25 de junio, ya estas elecciones 2023. Y pues para arrancar brevemente, ¿cómo calificaría estas próximas elecciones en Guatemala? Bueno, realmente muy turbulentas, podríamos decir, con muchos contratiempos. Nuestro partido, el MLP, no le permitieron inscribir a su binomio presidencial, encabezado por Telma Cabrera y Jordán Rodas, una lideresa maya mam, indígena, campesina, que en las pasadas elecciones tuvo un cuarto lugar sorpresivo con más de 456,000 votos, y que ahora pues encontraron alguna salida, pues llamémosle legal, para no permitir su inscripción, al igual que de otros dos candidatos. Entonces vemos un proceso electoral bastante nebuloso, con muchos cuestionamientos, no solo de los partidos políticos, sino también de la sociedad en general. Don Juan Antonio, ¿en qué contexto y cuándo nace el MLP y qué rol juega en las presentes elecciones en Guatemala? Bueno, el MLP, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, es un movimiento eminentemente que viene de las capas populares de extracción campesina. Nace como un brazo político, un instrumento político del Comité de Desarrollo Campesino, fundado hace más de 30 años, y que bueno, que decidimos y que se decide participar dentro del marco de la democracia para hacer la disputa electoral y llegar a los puestos de elección popular, ¿verdad? Entonces, el MLP es un instrumento, es un brazo político de los pueblos de los diferentes territorios. Nace en el área rural, pero ahora ya nos encontramos con bastante pues actitud y fortaleza en los territorios urbanos también. ¿Qué rol está jugando este partido político, este instrumento político, como bien habla a nivel nacional? ¿Qué tipo de tensiones o contrapesos está haciendo en este escenario, no solo electoral, sino que político en Guatemala? Bueno, nuestra diputada Vicenta Jerónimo pues ha marcado grandemente la agenda, llamémosle democrática y transparente en el Congreso, al haber renunciado a todos los privilegios de los cuales hacen uso los diputados, es decir, el celular, la computadora, el internet, la comida, caja chica, todo eso desde su primer año de gestión, los vehículos. Pues ella ha renunciado a eso, pues, y dando el ejemplo a la sociedad y a los demás diputados, que nadie se ha sumado. Sin embargo, la sociedad le reconoce esa acción, pues de mucha valentía, pero también de mucha solidaridad en un pueblo empobrecido, con niveles de pobreza en áreas rurales hasta del 60-70%, y con niveles alarmantes de nutrición infantil en el país. Entonces, el MLP ha marcado esa dignidad dentro de la agenda legislativa, pero también se ha posicionado como un movimiento alternativo que viene de los pueblos y plantea fundamentalmente la Asamblea Popular y Plurinacional para generar el buen vivir. Lo que nosotros procuramos entonces, a través de la lucha política en los diferentes escenarios, en alcaldes, diputados, es precisamente impulsar esa agenda para todos los pueblos y territorios, y nuestro fin último es la construcción de una agenda y de una asamblea constituyente popular y plurinacional que nos permita verdaderamente a los diferentes pueblos que coexistimos aquí en Guatemala, pues llegar y alcanzar ese buen vivir que a la fecha los diferentes gobiernos de corte neoliberal, ya sean de centro izquierda o de extrema derecha, pues no han llegado a satisfacer las legítimas demandas
de la población, particularmente la más desposeída. Entonces, ahora en el MLP nos hemos sumado campesinos, obreros, amas de casa, en mi caso profesionales, profesores universitarios, a esta lucha para alcanzar el buen vivir. Don Juan Antonio, su candidatura por la Diputación por la ciudad de Guatemala pues tiene mucho que ver en el análisis que tenga usted de los problemas, ¿no? y de la intención de atenderlos. ¿Cómo están las propuestas y cómo está el trabajo que ha ido presentando a la ciudadanía? Bueno, indudablemente nosotros partimos de un análisis profundo de las graves problemáticas de la ciudad de Guatemala que tienen que ver con la falta del agua, con la falta de seguridad y transporte y acceso a servicios básicos en salud. Entonces nosotros proponemos, en primer lugar, para eliminar la corrupción, quitar los privilegios de raíz, tal y como yo lo he mencionado, pero también proponemos hacer una fiscalización profunda de todo aquel actuar que llevan a cabo las instituciones gubernamentales para que verdaderamente respondan a los intereses de la población y que no se dé, como en la actualidad, de que la mayoría carece de los servicios básicos y mínimos y prácticamente los diputados que responden a sus financistas pues no dicen nada, y nosotros que respondemos al pueblo, a los territorios, a nuestra conciencia, pues verdaderamente vamos a hacer una labor de fiscalización profunda, pero también vamos a actuar con el ejemplo, vamos a ser austeros y vamos a llevar dignidad al Congreso de la República. Don Juan Antonio, ¿cuál es el rol que tienen las mujeres y los temas de género en su proyecto de legislatura? ¿Cómo ve este abordaje? Bueno, indudablemente ese es un tema profundo dentro del movimiento para la liberación de los pueblos. Como mencionaba nuestra candidata presidencial, una mujer maya mam, indígena, nuestra diputada en el Congreso de la República, la diputada Vicenta Jerónimo, pero también quien encabeza la lista nacional es una compañera también del movimiento, Blanca Actún. Entonces llevamos una profunda agenda. ¿Hacia qué nos estamos enfocando? Indudablemente a solventar todos esos graves problemas que tienen las mujeres, no solo en el campo, sino también en la ciudad, y que tienen que ver con la violencia de género, con los feminicidios, con altas tasas en Guatemala, pero también, y lo hemos escuchado en los diferentes barrios y colonias, las mujeres quieren emprender pequeños negocios pequeños negocios para poder salir adelante y aportar también a la economía familiar. Entonces nosotros desde el MLP vamos a fiscalizar para que el gobierno verdaderamente cumpla con ese rol y las instituciones del sector justicia para que se elimine de una vez de raíz ese flagelo de violencia contra las mujeres, pero también la violencia estructural que tiene que ver con la falta de oportunidades en la ciudad y también en el campo. Ya tienen varias semanas de estar en campaña, bueno, en estas campañas de cara a las elecciones 2023. ¿Cómo puede traducirnos o comentarnos el ambiente? ¿Cómo le reciben las comunidades? Vi que ahorita en mayo han estado presentando pues las iniciativas de trabajo. ¿Cómo ha estado el clima? Bueno, definitivamente con mucha expectativa la población, porque están cansados de esos partidos tradicionales que únicamente han llegado a hacer ofrecimientos durante más de 30 años de retorno a la democracia en Guatemala, y que verdaderamente no han cumplido con las expectativas de la población. El MLP, cuando nos hemos hecho presentes en los diferentes barrios y colonias, mercados, lugares populares, pues hemos tenido mucha aceptación, puesto que interpretamos que la gente, luego de tantas mentiras y tantas falacias, pues quiere un cambio verdadero, y nosotros lo proponemos con una campaña totalmente austera, humilde, pero también con mucha conciencia y propuesta. A nosotros no nos van a ver con grandes vallas y grandes propagandas en la calle, puesto que nosotros no dependemos de financistas, empresarios y mucho menos de otros sectores que también están vinculados a la corrupción. Nuestra propaganda ustedes la van a ver básicamente en redes sociales y en las apuestas que estamos haciendo en transmitir de boca en boca a toda la población ese mensaje de dignidad, ese mensaje de austeridad, ese mensaje de cambio profundo para todas y todos en Guatemala.
Don Juan Antonio Fernández, candidato a diputado por la ciudad capital de Ciudad Guatemala. Si no me equivoco, don Juan Antonio, es el único partido que habla de dignidad en su propaganda y en su publicidad. Así es, queremos devolver eso a la población, a la gente y decirles que nosotros verdaderamente representamos esa dignidad y que queremos llenar ese Congreso de dignidad porque queremos verdaderamente hacer cambios profundos. Por eso no tenemos compromiso con nadie, nuestro único compromiso es con nuestra conciencia, con nuestra familia, con el pueblo y con esas propuestas que estamos lanzando nosotros para verdaderamente construir un buen vivir en el campo y en la ciudad. ¿Por qué le llamamos nosotros que es de dignidad la propuesta? Porque es integradora, no deja a nadie por fuera, vamos y de hecho así lo representan las candidaturas a los diferentes pueblos que coexistimos en Guatemala, a los 4 pueblos, al pueblo maya, garífuna, xinca, pero también estamos representados el pueblo mestizo, quienes dignamente nos postulamos en estas elecciones de cara al proceso electoral, únicamente, pues como ya lo he dicho, por razones de que los poderes desde arriba no permitieron nuestra candidatura presidencial de Telma Cabrera y Jordán Rodas, pero nos estamos presentando dignamente al Congreso de la República, en todos los departamentos, en la ciudad capital y en más de 190 alcaldías a nivel nacional. Es importante decir que nosotros como MLP somos la tercera fuerza de mayor cantidad de candidaturas a nivel nacional, compitiendo incluso con los partidos tradicionales conservadores y que no sabemos de dónde viene su financiamiento. Ese es otro de los temas que el Tribunal Supremo Electoral no ha sabido dilucidar, pero nosotros dignamente nos estamos postulando ante la gente para llegar precisamente a estas propuestas de cambio y cuando lleguemos al Congreso, pues como decimos nosotros, lo queremos llenar de dignidad. Más dignidad, más democracia, ahí van los procesos caminando. Don Juan Antonio, muchísimas gracias por el tiempo compartido y le dejo también micrófonos para un último mensaje de despedida. Bueno, muchas gracias Joaquín, muchas gracias a Voces Nuestras y un mensaje a toda la población en Guatemala, de la ciudad capital, a quienes nos van a ver a través de este importante medio alternativo, que este 25 de junio, volcancito visto, volcancito marcado, llenemos el Congreso de Dignidad en la papeleta celeste y elijamos verdaderamente a quienes estamos pensando en el pueblo y que no tenemos ningún compromiso. Vamos a llevar verdaderos cambios y vamos a acabar con la corrupción de raíz, terminando con todos los privilegios y fiscalizando el actuar del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio Fernández, candidato a diputado por la ciudad capital del MLP en Guatemala. Continuamos con el informativo mesoamericano Voces Nuestras.